Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Le preguntaba yo a Rodrigo ahora fuera de cámaras que qué estaba haciendo y me decía, pues aquí estoy descansando. Yo creo que bien merecido y sentarse en ese sillón del Banco Central en medio de esta vendaval que decía Rodrigo no es fácil, ¿verdad? Es una situación compleja. Entonces te voy a hacer una pregunta complicada. Estaba yo dando una charla en una junta directiva coincidiendo un poco con el enfoque de ustedes, o sea, una situación de inflación importada, una situación que obliga a subir las tasas de interés, un tipo de cambio que se está devaluando, y entonces uno de los directores me reaccionó de esta manera: que no seas tan pesimista, es que estás pintando un panorama pesimista, y entonces si vos pintás ese panorama pesimista, siendo los tres influyentes en la opinión pública, de ahí la economía se va a volver pesimista, porque les creemos mucho a ustedes, lo que ustedes nos digan, y entonces más bien ustedes deberían tirar, me dice a mí, una señal de optimismo, ¿verdad? Entonces te hago la pregunta difícil, ¿verdad? En este momento, no decir las cosas como están pasando en el mundo, y quizás lo importante es sí, qué medidas tomamos a lo interno. Y también me preguntaba, entonces lo que están ustedes presagiando es una recesión económica en Costa Rica, porque tasas de interés más altas, tipo de cambio más alto, inflación más alta, combustibles más altos, de ahí los costos van a ser mayores, vamos a producir menos y el desempleo va a aumentar. Sé que es una pregunta compleja, pero vamos a ver, el tema de la recesión y recesión global ya lo he escuchado antes. Yo lo que diría es que es decir poco, es que la probabilidad hoy es mayor que hace 2 meses. Ayer un compañero en junta directiva del Banco Central indicaba que el mercado de valores tenía por 8ª semana consecutiva una reducción y que eso no se veía desde 1932. Sí, entonces que había un grupo de analistas que estaban presagiando una recesión global. Yo creo que todavía no estamos ahí, ¿verdad? El fondo en abril que hizo, desaceleró la economía, pero no está pensando todavía en eso. Organismos internacionales que tienen mucha información, un ejército de gente dedicada exclusivamente a eso. La economía se está desacelerando, no hay duda de eso. Pero Costa Rica, en la revisión que nosotros hicimos, incorporando eso, el crecimiento esperado para el 2022 es 3.4%. Probablemente en unas pocas semanas, en el de julio, la nueva estimación, probablemente haya una revisión. Observamos algunas actividades todavía con fortaleza. Es hasta políticamente incorrecto decir, ¿verdad? Pero vimos un repunte de turismo que alguna gente hace la hipótesis de que la guerra tiene que ver con eso, ¿verdad? Prefieren venir a esta parte del mundo porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento en Europa. Entonces, sí, vamos a tener una situación de menor crecimiento del que inicialmente estimamos. Todavía no observo recesión, pero la otra cosa es qué hacer. Digamos, si hacer nada es una opción. En este momento, el estimular la demanda más allá de la capacidad de producción del país, eso es lo que nos lleva a más inflación y genera a mayor empobrecimiento, con todos los efectos, no solamente recesivos, sino redistributivos, que son, que es a los grupos de menores ingresos a los que más afecta. No, la responsabilidad del banco es mantener bajo control la inflación, y por eso se actúa desde ahora. Recuerde que la política monetaria tiene varias características que son complicadas de entender, inclusive por los especialistas. Uno es que hacemos política monetaria prospectiva, o sea, esperamos que esto no es para la inflación de mayo ni la de junio, es varios trimestres adelante. Y luego que hay incertidumbre, la ciencia no lo sabe, todavía se sabe que actúa con rezago, pero el rezago es variable. Esperamos, ¿verdad?, que cuando desaparezcan las presiones externas de los precios, en ese momento no haya presiones internas, ¿verdad?, y que ayude a una reducción ojalá rápida, y estamos esperando los modelos, lo que nos dicen en este momento,
como decía don Rodrigo, al final del 2023. O sea, que vamos a tener un episodio, no Costa Rica, el mundo de mayor inflación. Creemos, ¿verdad? Es la idea, y en Costa Rica se puede ver, en Costa Rica la relación entre inflación y crecimiento es negativa. Es evidencia que tenemos a mayor inflación, menor crecimiento. Entonces, La curva de Phillips. Sí, pero al revés. sí, entonces lo que si nosotros hiciéramos ahora alimentar la inflación, lo que estamos presagiando es, ahora sí, se convierte el choque en lo que usted hablaba, estanflacionario, ¿verdad? Que tendríamos más inflación, no solamente por la parte externa, sino porque el Banco Central la alimenta, y no necesariamente en la producción. La producción depende de otras cosas. Entonces, sí, como humanidad, como usted lo dijo, toca soportar este episodio, ¿verdad? Que para nosotros es un choque totalmente externo. Pero ahí, Gerardo, si me lo permitís, en referencia a tu comentario, me parece que es fundamental la labor del Banco Central en decir las cosas como son. Siempre lo ha hecho así y estoy seguro que con Roger lo seguirá haciendo. ¿Perdón? Transparencia. Es transparencia, decir las cosas como son, no pintarlas ni más pesimistas de lo que son, ni más negativas, ni tampoco más optimistas o positivas de lo que son. Describirlas tal cual son, y no solo describirlas, explicarlas, y también explicarle a la población qué se puede hacer ante eso y qué no se puede hacer. O sea, no vender falsas promesas. Yo creo que la labor del Banco Central en el sentido de ser un faro de luz para guiar a los agentes económicos y para guiar a toda la población y ciertamente a los demás decisores de política es fundamental. Lo ha sido por décadas y lo seguirá haciendo. O sea, no corresponde al Banco Central alimentar expectativas positivas en el falso afán de tratar de mantener la economía creciendo más rápidamente. Eso no le conviene a nadie, ni a los agentes económicos, ni mucho menos al Banco Central, porque el Banco Central tiene como unos principales activos justamente la credibilidad de la población. Y yo creo que eso es razón suficiente, si es que no hubiera otras, las científicas, que son las que nos inspiran, para mantener siempre el discurso ajustado a la realidad, ajustado a los hechos. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.